Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición podernos encontrar a esta hora de la tarde. Agradezco a Dios por la sintonía de cada uno de los que se puede sintonizar a esta página del Face. Dios le bendiga. Dios cumpla su buen propósito en su vida. Dios en su misericordia, de una manera sobrenatural, venga a su encuentro con sanidad, con liberación, con una palabra que oriente su vida. Bueno, quiero compartirles en esta mañana fue una palabra espectacular. Dios nos dio los principios que deben de regir la vida de los hombres y de las mujeres de Dios. Una vida de integridad espiritual, una vida de servicio, pero también una vida de fe, teniendo el escudo de la fe, que es confianza total en la palabra de Dios. Qué bueno haber escuchado esa palabra, haber entendido lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque sin duda el año 2024 ha sido el año de la presencia de Dios, el año en que Él nos ha bendecido, revelándose a nuestros corazones, ayudándonos a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar en este tiempo, en este momentico, para comenzar nuestra reunión, y vamos a tomar el propósito de orar a Dios por algunas personas preciosas que hemos podido compartir, que hemos podido orar a Dios por ellos. Muy agradecido a Dios por la salud de Cristina Ríos. Nos alegra sobremanera que esté en la casa por hospital, pero está en mejores condiciones. Esperamos que Dios coloque su mano, que Dios sobre un milagro permanente, total, pleno en su vida. Que Dios restaure en plenitud y fortalezca la vida de Isabel Rojas y todas las personas que de alguna manera están necesitando la oración de parte de Dios. Richard Orozco y su querida esposa, en la definición de su labor académica, de sus necesidades académicas, que Dios les bendiga y les ayude. Oremos a Dios, soberano Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por tus palabras en este día. Permite que las atesoremos, Señor, que quienes no estuvieron en la mañana puedan conectarse con esta misma página de Face y puedan ver allí en diferido la predicación de esta mañana, puedan tomar esos principios de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por tu obra en Cristina Ríos. Gracias por ayudarla en el nombre de Jesús de Nazaret. Reitero mi determinación de, en el nombre del Señor Jesucristo, reprender esa maldición, esa bacteria llamada Escherichia coli, que sea reprendida, que muera en el cuerpo de Cristina Ríos, que desaparezca y todas las anormalidades causadas por esa bacteria desaparezcan en el nombre del Señor Jesucristo. Que no quede residuo de esa maldición. Señor, fortalece la vida de Isabel Rojas. Nosotros sabemos que tiene una edad avanzada, como tal vez muchos de los oyentes de este programa, de los que están en sintonía, pero sánala, Señor. Restablece su vigor y su fuerza, porque tu palabra dice que los que confían en ti, aún en la vejez, estarán vigorosos y fuertes para anunciar que tú eres bueno, Señor, que tú eres recto. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. En aquellas personas que han pedido oración, oramos por ese GPS en el barrio Bosques de Pinares, Señor. Tú eres el que se revela. Para nosotros es imposible, pero afirma el corazón de Adriana, Señor, y de su familia,
y que ellos puedan creer que tú que te revelaste al corazón de ellos, te revelarás al corazón de las personas. Y tú eres quien tiene un pueblo allí. Tú eres el autor de esa palabra. Levántate, habla y no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Creo que tienes mucha gente para ti en Bosques de Pinares. Tócalos, háblales al corazón, conviértelos a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, por Andrés, por Anderson, Señor, para que tú obres un milagro en esa rodilla, Señor, que tu intervención sobrenatural obre un milagro de salud completa en esa rodilla. Oro por Olga Restrepo, Señor, que esa gripe fuerte que está queriendo dominarla se vaya de su cuerpo, que tu mano poderosa la libere de las consecuencias a ella y a todos los que escuchan este programa, porque tu palabra, que es la verdad, asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra, Señor, pido que en esta tarde, Señor, Carlos Castaño sea sanado completamente, que esa llaga desaparezca de su pierna y que tú obres un milagro especial, que ese ardor que le está empezando a sentir no sea el síntoma de otra cosa más que de la intervención tuya, sanándolo, obrando esa liberación, cerrando esa llaga, echando fuera toda maldición de enfermedad. Restaura los nervios, restaura las arterias, las venas, los músculos. Tú eres el Dios de los milagros y eres el Dios de la creación. Bendice a Carlos Castaño con una salud plena. Y Dios, en tu misericordia, mira a tantos como Pablo Soto que desean ser libres. Tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permite que Él entienda la bendición de conocer tu palabra, de tomarla y permanecer en ella, y que entonces las ataduras, las maldiciones, todo lo que Satanás ha levantado para dañarlo, se vaya del cuerpo de Pablo Soto y de toda persona que está escuchando este programa. Señor, te bendigo y envío a través de este medio toda bendición. Señor, bendice a cada persona conforme a tus riquezas en gloria. Así como hiciste con las multitudes, creo que a través de estas ondas estás visitando los hogares, estás mirando la dificultad y estás haciendo el milagro. Gracias por la salud de Luz Mary Velasco, por haberla sacado en bien de esa cirugía, por obrar misericordia. Revélate a esa familia, Señor. Permite que ellos abran su corazón y te permitan entrar a ti, a sus vidas. Obra en cada hombre, en cada mujer que te conoce, y el que no te conoce, revélate a él de manera especial. Y Señor, que tu obra se lleve a cabo. Gracias, maravilloso Dios, porque eres incomparable. Eres realmente como le dijiste a Moisés cuando dijo: yo voy a los hijos de Israel y cómo les digo que es tu nombre. Y tú dijiste: yo soy el que soy, yo soy el que existo por sí mismo y me revelo. Revélate a las personas, habla a sus corazones, tráeles paz, bendición y seguridad en este día tan especial. Que la paz tuya, la salud y la bendición toque cada hogar y cada familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, precioso Espíritu Santo, vamos a tomar la meditación de tu palabra. Vamos a ir a las preguntas pertinentes, razonables, que caen al corazón de los que te buscan, y que solo tú, Señor, tendrás una buena respuesta para nosotros. Pido, Espíritu Santo, que nos ayudes
y nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana, como decía, tuvimos la bendición, la oportunidad de aprender principios espirituales que usted puede consultar mirando en esta misma página del Facebook nuestra celebración de la mañana. Y vimos que son 3 principios básicos: ser justos delante de Dios, servir a Dios, pero poderle creer a Dios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, nosotros encontramos a un hombre que pasa sufrimientos y dificultades, pero del cual está escrito en la palabra de Dios, en el versículo 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios nos muestra que Dios usaba al apóstol Pablo. Pero si usted mira la vida del apóstol Pablo, él mismo lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, una vida normal y natural. Y él dice que esto era así, lo dice simple y sencillamente: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que hacía diferente al apóstol Pablo? Le voy a decir. En primer lugar, fue una revelación del Señor Jesucristo. Pero no fue suficiente esa revelación, porque Dios está revelando a muchísimas personas. Por eso dice la Biblia: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El apóstol Pablo respondió a ese llamado, a esa determinación. Él tomó la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 4 él dice que creyó conforme a lo que estaba escrito. Él aprendió a tomar la palabra de Dios y a decirla, a tomarla. Estaba compartiendo en uno de los programas lo sucedido hace algunos tiempos ya en un cantante muy importante del mundo cristiano llamado Julio Melgar. Impresionante. Ese varón escribe una canción y cuando estaba en lo más fuerte de su enfermedad, él dice: yo jamás pensé que esta canción la estaba escribiendo para mí mismo. Y era de verdad impresionante verlo fatigado, tratando de cantar, haciendo esfuerzos por cantar, alabando a Dios y diciendo una frase sencilla: aunque pase el tiempo, yo sé que tus promesas cumplirás. Hubo varios cantantes
especialmente una mujer, que tomaron la palabra de Dios y dieron una profecía y establecieron y ordenaron que se fuera esa maldición de cáncer. Pero Julio Melgar murió. Y se levantaron voces a decir que era un atrevimiento ordenarle a Dios. Yo creo que hay que entender. Yo no puedo ordenarle a Dios, pero sí puedo tomar la palabra de Dios por la fe. Y especialmente 2 Corintios, el capítulo 4, que es el texto que he querido compartir con ustedes esta tarde. En palabras del apóstol Pablo, nos muestra un poco en qué sentido es que se toman las palabras del Dios del cielo. El apóstol Pablo habla de un tiempo de dificultad, un proceso de angustia, y es entonces donde él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero después de hablar de esas dificultades, él dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una cosa es ordenar a Dios. Yo no puedo ordenar. Yo necesito creerle a Dios. Y todos los cristianos sabemos que una cosa es creer en Dios. Y mucha gente cree en Dios, en el Dios nuestro o en cualquier otra clase de Dios. Porque la Biblia dice que en la tierra hay muchos, entre comillas, dioses y muchos señores. Pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Entonces, mucha gente cree en Dios, aún en el Dios de la Biblia, pero mucha gente cumple esa palabra que dice Jeremías 29, que dice, Jeremías capítulo 29, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Pero una revelación de Dios, el aceptar una palabra de Dios como una verdad, el atreverse a creerla, a decirla, a reclamarla, no a Dios, a las circunstancias, a los demonios, a nuestra propia alma. ¿Cómo le parece a usted esta expresión de fe de este mismo apóstol? En el capítulo 1, el versículo 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Una situación pesada, difícil, dice él, de perder las fuerzas, de ser abrumados, de perder la esperanza aún de conservar la vida. Pero mire lo que hizo él. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo nos deja ver que poder creerle a Dios es el resultado de la oración de muchos a favor de él, para que pueda creer. Y qué bueno saber que usted y yo podemos provocar la fe en otros, no solo por lo que creemos,
no solo por lo que nos ven hacer, sino a través de nuestras oraciones. Y en Hechos capítulo 19 vemos que habían unos hombres que se fijaron muy bien, que vieron los milagros extraordinarios que Dios hacía por mano del apóstol Pablo. Y no sé cuál sería el sentido, si tener el orgullo de que Dios los usara o tener compasión por la gente, pero se les olvidó tener comunión con el dador de la vida. No conocían a Jesús, no podían decir en el nombre del Señor Jesucristo, sino de una manera muy extraña, tenían que decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El relato nos dice que el espíritu inmundo los encaró y les dijo: es que yo sé quién es Jesús y conozco al apóstol Pablo. En otras palabras, sé el poder que se mueve en él y sé que tengo que doblegarme, porque recuérdelo, Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está establecido que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estos demonios saltaron y les dijeron: nosotros sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Y saltaron sobre ellos, los hirieron, y ellos huyeron desnudos y heridos. Pero Dios siguió revelándose. Si usted sigue leyendo, que se despierte su curiosidad por leer la palabra, va a encontrar que mucha gente que practicaba la magia, los agüeros, los libros de ocultismo, venían arrepentidos, libros entre comillas valiosos en el sentido material, pero dañinos en lo profundo de lo espiritual. Venían y los entregaban, hicieron un gran montón de libros y les metieron fuego, pero lo que creció y prevaleció poderosamente fue la palabra de Dios. Recuerda que tu fe, para ser fuerte y dinámica, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y que cuando tú hablas y ordenas, no estás ordenando a Dios, estás ordenando a las circunstancias, estás ordenando a las enfermedades, a los mismos demonios, y estás ordenándote a ti mismo, como hizo Pablo. Ellos tuvieron una situación crítica y él dice: tuvimos una sentencia de muerte, no vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a confiar en el Dios del cielo, en el Señor Jesucristo, que nos libró, nos libra y nos librará. Ese es el Dios del Evangelio, el Dios que hizo, el Dios que está haciendo ahora mismo y el Dios que hará en todas las circunstancias. Y yo puedo tomar su palabra y declararla. Te animo a orar. Ora conmigo. Soberano Señor, en esta tarde preciosa, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor Jesucristo, perdona. Ayúdame en este tiempo de fin de año a no confiar en los agüeros, a no buscar los principios y los secretos de la prosperidad, de la suerte, en ninguna clase de sortilegio ni de encantamiento, pero a confiarme en ti, que has dado mandamiento para librarme, que has perdonado mis pecados, que has llevado sobre tu propio cuerpo todos mis dolores y todas mis enfermedades. Creo que es verdad, el castigo de mi paz fue sobre ti y por tu llaga yo soy sanado.
Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Y extiende tu mano de poder y gracia para sanarme, para liberarme, para bendecirme. Revélate a mi corazón, Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, para nosotros será una bendición poderte ayudar a crecer en la vida espiritual. Comunícate al WhatsApp 315-458-9562. Si no te contesta nadie, no te preocupes, deja tu mensaje, deja tu inquietud, tu petición de oración y con todo el corazón te ayudaremos. Iniciamos la parte pertinente a las preguntas razonables en esta tarde preciosa. Bueno, buenas noches. Continuamos con la sección Preguntas Razonables. La primera pregunta dice así: ¿cómo sé si he blasfemado contra el Espíritu Santo? Qué pregunta interesante. ¿No dejaron ningún texto? No, señor. Bueno, para los cristianos les animo que cuando usted sea un conocedor de la Escritura, me ayude un poco colocando el texto en el cual le está basando su pregunta. Esta exposición está claramente en Mateo capítulo 12 y creo que en San Marcos el capítulo 3. Pero vamos a mirar en Mateo capítulo 12. Resulta que el Señor Jesucristo ha sido visitado por algunas personas, no dice claramente la Escritura, pero dice que le llevaron a él un endemoniado extraño, porque dice que lo que causaban los demonios en ese personaje, en esa personita, era que era ciego y mudo. Ciego y mudo. Desde luego, no todas las enfermedades son causadas por demonios, pero las enfermedades son deficiencias del cuerpo, son descuidos, son causa del pecado. Estoy nombrando rápidamente las causas de la enfermedad y muchas veces son causadas por demonios. El Señor Jesucristo dice que obró la misericordia y este hombre fue liberado, y como resultado de su liberación habló y vio claramente y la gente se asombró. Pero los enemigos del Señor Jesucristo, los enemigos del Evangelio, que no podían negar ese milagro, dijeron lo siguiente, versículo 23: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, básicamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ahora miraremos en el Evangelio de San Marcos que lo afirma más, es atribuir los milagros de Dios a obras de demonios. Jesús había liberado a este hombre y como ellos no podían negar el milagro, entonces dijeron, él lo hizo por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto mal, bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. En palabras del mismo Señor Jesucristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, dice ni en este siglo ni en el venidero, es atribuir al diablo las obras de Dios. Miremoslo un poquito más claro. Creo que es en San Marcos, el capítulo 3. Evangelio de San Marcos, el capítulo 3. Y entonces ya me puedo atrever a preguntar. San Marcos, capítulo 3, es el mismo relato, pero en el versículo 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Jesús dice que Él ató a estos demonios, liberó a este hombre por el dedo de Dios. En otro evangelio dice por el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos dijeron, lo hizo por Belcebú, lo hizo porque Él es endemoniado. Entonces usted mismo, usted misma, si es una mujer o si es un hombre, puede mirar. Si usted alguna vez se ha parado frente a una obra de Dios, frente a un milagro que usted no puede comprender, es mejor que se calle y no que se atreva a decir porque no lo puede explicar. Eso es obra de los demonios. Generalmente cometen ese pecado quienes pertenecen a sectas, a grupos y se enfrentan a una verdad. Alguien les dice, pues yo vi que Dios hizo este milagro, que Dios liberó a esa persona, que Dios bendijo esa vida. Y ellos dicen, y pueden caer en ese pecado, pues es que los demonios también hacen milagros. Entonces este milagro es causa de los demonios y pueden atreverse a decir categóricamente, sí, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay cosas que uno no entiende. Hay cosas que uno no sabe. La Biblia dice que así como en el vientre se desarrolla el ser humano y nadie, los mismos científicos pueden decir aproximaciones de cómo es, pero nadie comprende. Porque hay una lógica en el embrión. Porque hay una lógica en el desarrollo embriológico, donde las células de tal lugar buscan y se acomodan, y donde se establece y se diferencia el varón de la mujer, y nadie lo puede manipular y nadie lo puede entender. Entonces, nosotros tampoco podemos entender cómo hace Dios los milagros. Solo sabemos que Jesucristo dio su sangre preciosa, pagó por nosotros. Cuando digo por nosotros me refiero a toda la raza humana, pero todos los que quieren recibir sus bendiciones necesitan oír, por eso predicamos. Y una vez que escuchan tienen la opción de creer o no creer. Y una vez creen tienen la opción de recibir o no recibir. Porque hay gente que llega hasta creer pero no recibe.
Los milagros le pertenecen a Dios. Hay milagros que abiertamente son hechos por Satanás, pero tienen una marca. Son los milagros, entre comillas, que traen liberación de una opresión, pero desarrollan otra opresión. Traen el acierto en una actitud, pero traen el odio, el resentimiento, la amargura, el desarrollo de otras maldiciones de enfermedades. Delicado. Sencillamente yo tomo la palabra de Dios, creo en el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo y me refugio en la fe y solo en la fe del Señor Jesucristo. Y hago eco de la palabra de Dios. No admito dioses ajenos delante de nuestro Señor en mi corazón. Solo el Dios Todopoderoso, el que envió a su Hijo, solo el Señor Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, y solo el precioso Espíritu Santo que nos revela y que nos enseña lo que está escrito en la palabra del Dios del cielo. Así que, de una manera maravillosa, el mismo Señor Jesucristo dice, hasta cualquier palabra que se haya dicho contra mí será perdonada. Pero como Él estaba haciendo las obras por el Espíritu Santo, muy delicado atreverse a decir eso que está haciendo el Espíritu Santo es obra de los demonios. No sé qué grado tendrá, pero hay un discernir dado por el mismo Espíritu. Si usted quiere saber sobre los dones, sobre la motivación de los dones, sobre el uso de los dones, tenemos la preciosa palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Si hay un discernir para entender las obras de Dios, pero es de cuidado hasta decir algo del Espíritu de Dios, como decían las personas que vieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿No recuerda? Unos estaban asombrados, maravillados, diciendo, esto es algo inexplicable, les oímos hablar en nuestro idioma natal en forma perfecta de las maravillas de Dios. Pero otros decían, estos están borrachos. Eso es desprecio, pero no es la blasfemia. La blasfemia es atribuir al diablo las obras que hace el Espíritu Santo. Decir, como dice él aquí claramente en San Marcos, ellos decían, él tiene un espíritu inmundo, y era por el Espíritu Santo. Espero que usted pueda evaluar y que pueda cuidarse de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos con la segunda pregunta. Dice así, ¿por qué cuando realizo alguna visita, o esa la dejamos del tercero, cierto? Sí, el tercero. La segunda pregunta es, ya un momento. La segunda pregunta es la siguiente. Dice, ¿es idolatría o pecado llevar una cruz como adorno? ¿Es idolatría o pecado llevar una cruz como adorno? El cristianismo, entre comillas, bíblico, está fraccionado en cuanto a la representatividad de la cruz. Muchos cristianos no tienen nada de importancia, dicen la cruz es un símbolo, así lo toman ellos, un símbolo del amor. Y algunas iglesias que predican bien en ese punto no le dan importancia y toman la cruz como un símbolo de amor. Otros tomamos la posición
Y ese argumento, pero ahora miraremos los textos bíblicos. Ellos dicen, Dios nos guarde, ellos dicen, si un hijo suyo hubiese sido asesinado y usted tuviera la opción de saber con qué arma fue asesinado, usted tomaría esa arma para sacarle una buena foto, hacerle un mural y hacerle una cierta dedicación a esa arma con la que fue asesinado su hijo. En mi concepto, en el mío, si alguien considera que no, pues la Biblia dice que hay cosas que son importantes para la salvación y lo más importante es que no hay más que un solo Señor y Salvador. Pero quisiera que usted mirara conmigo Gálatas capítulo 3. Es mi concepto. Y usted le puede orar al Espíritu Santo. No me siento cómodo teniendo como un privilegio la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mientras unos dicen la cruz es el símbolo del amor, la Biblia dice que la cruz es el símbolo de la maldición. Fue la muestra de que Jesús llevó sobre su propio cuerpo todos los pecados, todas las maldiciones, todos los dolores, todas las enfermedades. Es allí donde se cumple lo que dice Colosenses capítulo 2. Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ¿qué dice la Escritura? Se hizo maldición por nosotros. Entonces, con mucho respeto, porque sé que hay personas que conocen la Biblia y que dicen la cruz es el símbolo del amor, la Biblia dice que es el símbolo de la maldición y dice que Dios nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La promesa de Dios, la bendición de Abraham, es que Abraham le creyó a Dios. Tomó la palabra, creyó lo que Dios decía. Por otra parte, tenemos Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, y usted hace bien en no decidir nada por lo que yo estoy diciendo, pero consultar estos textos de la Biblia, orar a Dios, porque hay un peligro. La Biblia dice que si alguien que no conoce mucho de la doctrina me ve a mí en un lugar de idolatría, el corazón de ese hermano por quien Cristo murió puede ser estimulado a la idolatría. Y yo puedo decir, esa cruz me recuerda que Jesús murió, pero el que no está firme en su fe puede ver la cruz y habituado hasta ahora a la idolatría, sin darse cuenta, en vez de adorar al Cristo que murió y resucitó, empezar a adorar la cruz. Y entonces la Biblia dice que yo tengo, eso está en 2 de Corintios, dice que yo tengo responsabilidad por la conciencia, no la mía, porque yo digo la cruz me recuerda el amor de Dios,
Pero ese hermano débil por quien Cristo murió es estimulado y Busco seguramente va a adorar. Busco ese. Va a adorar la cruz. Muy sutil la situación. Los que tienen conocimiento dicen, la cruz es nada. Como yo no la idolatro, yo no la adoro, pero me recuerda el amor de Dios. Pero el hermano débil por quien Cristo murió, sí puede adorar la cruz. Recuerde que la religiosidad ha hecho de la cruz un símbolo de idolatría. Entonces yo tengo que cuidarme de estimular la idolatría en otros. Así que le dejo la inquietud. Eso está en 2 de Corintios. Vamos a ver si me rinde más a mí aquí. Ave María. Segunda de Corintios, ya les digo exactamente dónde está, ya que aquí la secretaria se le dañó el celular. Es que salen varios textos, pero no creo que sea Romanos 15, el 1 al 22. No, es primera de Corintios. Ajá. Ya. ¿1, 27 al 29? No. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, mírenlo aquí, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y nótelo aquí, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, aquí habla de las comidas, porque en ese tiempo, en los lugares de idolatría se hacían comidas y orgías, y se consagraban comidas a los ídolos. Pero dice el Espíritu Santo, la gente habituada a la idolatría me ve a mí que tengo el conocimiento y su corazón se estimula a la idolatría. Yo puedo decir, yo sé que yo no adoro la cruz, pero me recuerda el gran amor que Dios tuvo para conmigo. Pero una persona que hasta ahora está en la idolatría viene y ve el símbolo de la cruz y casi sin darse cuenta empezará a adorar la cruz y no al que resucitó, al que llevó en la cruz sobre su propio cuerpo todos mis dolores, todos mis pecados y todas mis enfermedades. Completémoslo con Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 dice lo siguiente. El versículo 11. Está hablando Moisés del tiempo en que Dios se reveló y dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego
Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El versículo 15 del mismo capítulo dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Si usted sigue leyendo, Dios dice que no hagamos imagen ni ninguna semejanza. Pero hablemos de la cruz. El prototipo bíblico de la cruz fue un tiempo en que el pueblo de Dios se apartó de los mandamientos y estaban muriendo, había una gran mortandad. En San Juan capítulo 3 lo usa como símbolo de Jesús y dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos los que miren a él puedan ser salvos, no a la cruz, sino a Jesús. Resulta que si usted lee la historia original, cuando estaba muriendo el pueblo, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y que esa serpiente, el que mirara hacia allí, que fuera mordido por una serpiente y muriera. Éxodo. Juan, capítulo 3, No, del Éxodo. 14 al 16. Ah, ya. La historia original. Ah, ya. El que mirara esa serpiente era sano. Pero después de un tiempo usted encuentra que el pueblo empezó a adorar la serpiente y Dios mandó a Moisés que la destruyera. Es lo que pasa ahora. Jesús murió en la cruz del Calvario. Fue el lugar donde él mostró su amor. Pero es el lugar de la maldición. Y muchos, sin darse cuenta, pueden empezar a adorar la cruz y no al que se levantó de los muertos y pagó en la cruz del Calvario. Se hizo maldición por nosotros. Usted lo busca allí en la Biblia, está en el libro de Éxodo. Vamos a ver si de nuevo se nos arregla aquí el celular, ya que está raro el celular. Como Moisés levantó la serpiente, la Biblia dice que ellos llamaron Nefustán a esta serpiente que hizo Moisés de bronce, porque Dios se lo ordenó y comenzaron a adorarla. Y entonces Dios ordenó a Moisés que destruyera esa serpiente, porque se convirtió en una idolatría. Estoy diciendo entonces que el pueblo de Dios en este tiempo está adorando esa serpiente y que puede ser el símbolo de la cruz, adorar la cruz y no adorar al Dios de la Biblia. Me sale exacto. Dice que Nefustán quiere decir en hebreo serpiente de bronce y cosa impura. Vamos a ver, yo sé que eso sucedió cuando Moisés levantó la serpiente. Dice que no es en Segunda de Reyes 18:4. Dice la serpiente de bronce se llamaba Nefustán. Es el relato, pero la historia está en Éxodo. Pero en Segunda de Reyes podemos leer el resultado. 18
Segunda de Reyes, esta es la concordancia bíblica, porque la Biblia se explica por sí mismo y por eso es que nosotros llamamos este programa Biblia Abierta. Segunda de Reyes 18. El capítulo 18 habla de cómo Verso 4. el pueblo había establecido lugares altos, imágenes, símbolos, y dice que el rey Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar. Y Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén. Ezequías entonces dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pero esa es una historia interesante que se cumplió en el tiempo en que Dios, Números capítulo 21, sí. Verso 8. Números capítulo 21 está la historia. El pueblo se había apartado, yo estaba equivocado porque no es Éxodo, es Números capítulo 21. Verso 8. El pueblo se había equivocado y entonces salían serpientes. Y Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Pero luego, que empezó a hacer el pueblo, según lo que leemos en Segunda de Reyes? A adorar esa serpiente. Tenga cuidado que usted, sin darse cuenta, adore la cruz en vez de adorar al que murió y resucitó. Y que quienes le ven a usted que conoce la palabra adorando la cruz, sean estimulados a seguir adorando la cruz, porque durante muchos años la religiosidad nos quitó la bendición de adorar al Salvador para adorar la cruz. Que Dios te bendiga, que tomes estos textos que hemos citado. Estos son temas que uno casi no toca, y que Dios pueda permitirte entender claramente lo que Él tiene para tu vida. Bueno. ¿Falta una pregunta o ya? Sí, contestémosla. ¿Cuál es la otra pregunta? Dice, ¿por qué cuando realizo alguna visita me cargo con las circunstancias que escucho? Qué interesante. ¿Por qué cuando realizo algunas visitas me cargo con las circunstancias que escucho? Yo creo que tiene que haber un equilibrio sano, porque no conviene. La Biblia dice que Jesús, para entendernos, fue tentado en todo, probó el dolor, el engaño, el desprecio, la tentación, y por eso dice la Biblia, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo ser indiferente a los problemas de la gente, pero no puedo, excúseme por decirlo así, dejarme aplastar por los problemas que la gente dice, porque yo les estoy llevando precisamente la palabra de Dios, la voz de aliento, la esperanza en la intervención de un ser supremo. Yo tengo que tener esa fe, esa confianza en la manifestación poderosa, en la intervención sobrenatural de Dios. De nuevo, a más del Señor Jesucristo. Jesucristo veía las multitudes y se conmovía, pero Él no se echaba a llorar con ellos. Él se conmovía, les daba la palabra, los sanaba y los liberaba. Y de nuevo, a más del Señor Jesucristo, nos sirve de referencia un hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Miremos lo que dice él en Romanos el capítulo 1.
Nosotros casi siempre usamos el versículo 16, pero podemos para nuestra enseñanza usar el versículo 14. Romanos capítulo 1, ya lo estoy encontrando acá en mi Biblia, el versículo 14. Dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es bueno sentirse identificado, tener esa capacidad de comprender el dolor humano. Pero si yo llevo la palabra de Dios, tengo un mensaje de poder, de autoridad y de salvación. ¿Que se basa en qué? En la fe. En la fe en la obra de Dios, en la fe en su palabra. Entonces el apóstol Pablo expresa dos verdades que quiero compartir. La primera está en 2 de Corintios el capítulo 11. 2 de Corintios el capítulo 11. Y él está hablando de muchos problemas y está hablando de muchas dificultades. Está hablando de pasar dificultades, padecimientos. En mi Biblia hay un versículo que dice sufrimientos de Pablo como apóstol. Él está hablando de tantas circunstancias que usted puede leer, por el tiempo no puedo leerlo. Él habla de azotes, de dificultades, pero luego él expresa esto: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él tenía estas preocupaciones. Sentía el dolor, pero sentía el dolor de la iglesia. Y lo redondea Filipenses el capítulo 1. Filipenses el capítulo 1 nos dice claramente cómo el apóstol Pablo, espero que usted lo pueda digerir. El apóstol Pablo en el capítulo 1 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de la gente que sufre, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Repito, no para sufrir solamente con ellos, para traerles la respuesta, porque era un hombre que conocía a Dios, que creía en Dios. Si tú te dejas atrapar por el problema y te sientes embotellado o embotellada, no sé si es un hombre o una mujer, entonces te falta madurar en la fe, afirmar tu corazón en creer lo primero que leímos: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Necesitas afirmar tu corazón en la fe. Que sientas por la gente, maravilloso. Qué bueno alguien que se identifique con el dolor, que comprenda el sufrimiento, pero que pueda decir la solución está en Jesús. Y que se levante, como dice el apóstol Pablo: yo quisiera morir y estar en la presencia de Dios, lo cual es mejor, pero hay algo que se agolpa sobre mí, la preocupación por las iglesias, así que
aunque quisiera morir y estar en la presencia de Cristo, no sé qué es mejor, si quedarme en la tierra para decirles a todos que Cristo está vivo, que Dios es bueno y que Dios sigue haciendo los milagros que Él sabe hacer. Así que ahí lo tienes. Puedes pedir al Espíritu Santo y decirle, ayúdame a creer, que las dificultades y problemas de los demás no me aplasten, que yo los entienda, pero que por encima de eso pueda ver la mano poderosa y las promesas del Dios del cielo como una verdad total y absoluta. Te invito a orar. Soberano Señor, gracias por esta palabra y por todo lo que nos diste esta tarde maravillosa. Ayúdanos, yo sé que muchos de mis hermanos necesitan afirmar su corazón y de eso es que tú nos estás hablando en este final de año, de afirmar la vida espiritual. Señor, gracias por la sensibilidad, pero que por encima de la sensibilidad a los problemas tengamos sensibilidad a tus promesas y a tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que fortalezcas, que consueles, que bendigas, que unjas con poder a cada uno de los que sirve, de los que lleva la palabra, a los que están en dificultad y necesidad. Que nos dé los dones, que nos des la convicción de fe y que podamos ser bendición. Por encima de los problemas podamos decir, comprendo tu dolor, pero sé que Jesús de Nazaret es el Salvador y es el libertador y el sanador por excelencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que tenemos nuestro programa Biblia Abierta, La Hora de Poder, perdón. Nuestro programa La Hora de Poder en Suldemaida Radio, 106.9 FM en Armenia, de 5 a 6 de la mañana. Será una bendición compartir las bendiciones de Dios, la palabra del Señor con usted. Dios le bendiga, una excelente noche para todos.